Vamos volviendo a los asientos. Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Quisiera empezar primero dando la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que nos visitan por primera o por segunda vez, los que nos están viendo por YouTube también, muy bienvenidos. Y estamos ahora mismo en una serie de predicaciones que se llama La historia continúa, parte 2, porque a 8 años, o 7 o 6, no me acuerdo bien, no lo sé la verdad, no estaba aquí todavía. Ya ha sido hecha esta serie de predicaciones en Hechos, posible con la iglesia de Hechos. Así que antes de ir al texto que vamos a hablar el día de hoy, quisiera solo dar un breve contexto, porque Elder nos ha predicado un poquito en el comienzo del libro de Hechos, escrito por el médico Lucas, a un estudioso, a una autoridad llamada Teófilo, y el libro de Hechos ya empieza con una conversación con sus discípulos, y el versículo 8 del capítulo 1, que es el más importante, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego, después de esta promesa, hubo una situación ahí, y el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. 50 días después de la Pascua, desciende sobre las personas que estaban reunidas dentro de una habitación. Todos estaban juntos en un mismo lugar y fueron llenos del Espíritu Santo. Apareció como lenguas de fuego, había fuego en sus cabezas de alguna manera, que no les incendiaba obviamente, y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y mismo siendo de diferentes nacionalidades, cada uno escuchaba en su propio idioma. Y al final de esto, algunas personas que estaban mirando desde fuera dijeron: mira, ellos están borrachos, probablemente están borrachos, no es posible. Y luego Pedro se levanta y empieza a explicarles: mira, estas personas no están borrachas, todavía es 9 horas de la mañana. Y empieza entonces la primera predicación después del Pentecostés. Empieza a hablar y explicarles lo que estaba pasando. Habla del Antiguo Testamento, habla que es antes de Jesús, habla también de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, y cómo ha venido a este mundo para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna en Él y pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Y también que Jesús resucitó y que está a la derecha de Dios. Y luego al final dijo: mira, y fuisteis vosotros los que crucificasteis a Jesús. Y las personas se quedaron: wow, que esto es muy fuerte, esta palabra. Y luego al final de esta predicación empieza a decir que debemos, y vosotros debéis arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Salvaos de esta generación perversa. Y dice la palabra, ahora sí, porfa, si puedes proyectar, vamos a proyectar la nueva versión internacional peninsular, a partir del versículo 41, que dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados,
Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Mira, antes teníamos 12 discípulos, luego 120 personas y ahora estamos viendo que más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Obviamente que algunos dicen, la iglesia ha empezado antes con el orden de Jesús y luego su promesa de derramamiento del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo baja y a partir de ahí empieza todo. Y entonces podemos decir que estas personas fueron que recibieron su mensaje, o sea, que creyeron en Jesús y en su obra. Es decir, esta iglesia empieza con las personas que creen en Jesús y que por esto ahora son parte de un pueblo, de una comunidad nueva que surge a partir de ahí. Entonces, el trasfondo de todo esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesús, o el Evangelio es la obra que Jesús vino a hacer, y podemos ampliar esto todavía sobre la creación, sobre la caída, sobre la redención. No tenemos tiempo para hablar sobre todo que tiene que ver con el Evangelio, pero el trasfondo de la iglesia es el Evangelio, que es el propio Jesús y la obra que Jesús hizo por nosotros. Obviamente hay mucha cosa que hablar sobre el Evangelio, este es solo parte de esto, pero habla de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección y luego del comienzo de una nueva comunidad. Así que quisiera hoy seguir con los versículos siguientes, hablando un poco sobre cuál es el ADN de esta nueva comunidad. El ADN de la iglesia, o sea, las características primeras de la iglesia que hacen con que hoy estamos aquí como iglesia, ¿no? Y que de alguna manera esta iglesia se ha ampliado a lo largo de los tiempos y estamos aquí porque un día un hombre, Jesús, y luego 12 hombres fueron obedientes a Dios, a Jesús, a su orden de predicar el Evangelio, y luego 120, y luego 3,000 personas, y vamos a ver que este número va aumentando de una manera increíble en el libro de Hechos. Ahora, ¿cuáles entonces son las marcas de esta iglesia llena del Espíritu Santo? Y el primer gene que vemos aquí, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se le mantenían firmes, es decir, tenían un alto grado de comprometimiento. Quiere decir que permanecían, quiere decir que no era algo que estaban haciendo ahora y después, yo no voy a hacer eso. No, tenían un grado de comprometimiento con la enseñanza muy grande. Y la enseñanza aquí de los apóstoles es lo que hoy tenemos y llamamos de Biblia. Obviamente en este tiempo los apóstoles no tenían la Biblia como tenemos hoy, la palabra de Dios. Tenían manuscritos del Antiguo Testamento. Obviamente estamos hablando de personas que escuchaban a los apóstoles y querían se mantener firmes en esta enseñanza. Pero estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia, que tiene la mayor autoridad. Comprendemos que la Biblia es como si Dios estuviera hablando con nosotros. Y es uno de los únicos libros que puedes leer en la compañía del autor, si quieres, del Espíritu Santo. Y es interesante que no solo leemos la Biblia, pero también ella nos lee. Es como estuviera pasando un escáner en nosotros, un rayo X en nuestros corazones, en nuestros espíritus, nos mostrando cosas de nosotros mismos cuando estamos delante de la Biblia. Es un libro diferente. Entonces, mira, nosotros estamos bajo la autoridad de la palabra. No hay nada más alto y más importante que la palabra en la iglesia. Incluso el equipo núcleo de esta iglesia está bajo la palabra. El liderazgo de esa iglesia está bajo la palabra. Y si en algún momento notáis algo y cualquier cosa que estamos hablando aquí y dicen, bueno, esto es tontería, no tiene nada que ver con la palabra. Incluso si yo llego aquí y empiezo a hablar un montón de cosas que pueden sí ser verdad, pero no son la palabra, o
no tiene nada que ver con la palabra, hay que cuestionar, obviamente, porque por encima de nosotros está la palabra que decimos, ella es la autoridad de todo lo que hacemos, de todo lo que somos como iglesia. Hoy tenemos múltiples versiones de la palabra, nueva versión internacional, Dios habla hoy, Reina Valeria, hay Biblias comentadas. Si quieres ir a 1500 y pico, puedes coger la Biblia del oso. Hay un montón de Biblias hoy que puedes consultar. Así que no tenemos excusa para decir, mira, es que no tengo. Mira, hay Biblias en las mesas y si no tienes, puedes llevar a tu casa. ¿Y qué hace la palabra? La palabra ilumina, trae vida, nos da sabiduría. Aquí encontramos el Evangelio. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿qué estamos haciendo con este libro? ¿Es un libro que se queda en la estantería de nuestra casa, llena de polvo? ¿O que durante la semana pensamos, yo me voy a acercar, voy a mirar, pero no lo hacemos? ¿O es algo que está en nuestro corazón? Es algo que tenemos hambre, queremos entender, queremos comprender, estudiamos, leemos, llevamos a serio sus palabras. Y es un libro increíble, increíble. Esta semana mismo he tenido que orar y orar mucho. Y estaba orando y Dios me fue mostrando cosas en su palabra y hablando a mi corazón. Y no fueron palabras generales. Fueron palabras muy específicas que en espíritu de oraciones busqué y miré en su palabra y ahí estaba, hablando a mi corazón. Es como si Dios estuviera a mi lado, el Espíritu Santo hablando, mira, Gonzalo, es increíble, hay que leer la palabra. Luego tenemos el segundo gene es el gen de la comunión. El versículo 44, que dice, todos los creyentes, dice en el comienzo, en la comunión, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y el versículo, y también, ¿puedes pasar una más, por favor? Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan. El género de la comunión es convivir, estar con gente. No es fácil convivir con personas, es verdad, pero hay una necesidad de estar juntos. Hace tal vez 3 semanas, que he dicho aquí en este escenario, que cuando Dios creó el hombre, o el ser humano, el hombre y la mujer, cuando creó el ser humano, Él dijo, hagamos el ser humano. Fue plural, hagamos, a nuestra imagen y semejanza. O sea, estamos hablando de un Dios que es un Dios trino, es una trinidad, una comunidad de amor, y que la iglesia fluye de esta comunidad de amor, y por esto debemos caminar juntos y debemos comprender que tú no puedes vivir tu cristianismo solo. Aunque yo y mi personalidad, mi temperamento es un poco más introvertido y me encanta, la verdad, estar en mi despacho en la compañía de mis libros. y ahí me quedo y consigo recargar mis energías. No soy de estos que quiero siempre estar junto con personas y todo, pero yo noto que caminando con Jesús, Dios desafía mi temperamento y muchas veces siento estas ganas de estar junto con personas. ¿Y por qué? Porque va mucho más allá de mi temperamento flemático. Tengo una tendencia, una inclinación en este sentido de estar solo, pero no puede estar así por mucho tiempo, porque el contacto con el otro, en el contacto con el otro tenemos contacto con el propio Jesús. Aprendemos unos de los otros, caminamos unos con los otros. No es posible que estemos solos. No es posible que nos satisfagamos
para satisfacer a todos, ¿sí? ¿Está correcto? Perdón. Sí, nos satisfagamos, este verbo es complicado, satisfacer, perdón. Nos satisfagamos solo con esto, solo con esta celebración y recargamos nuestras energías aquí. Vale, ahora ya está, ahora paso toda mi semana sin encontrarme con alguien de aquí, sin ir a un ADN, sin ir a un Revolution o sin quedar con alguien para comer algo, para hablar, para estar junto. No es posible. El Salmo 133, gracias Ruth por leer en el comienzo de nuestra celebración, dice, solo el versículo 1 y el versículo 3, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y al final dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Solo es posible la bendición de Dios, la vida eterna, en un ambiente de comunión, en un ambiente de gracia, de misericordia, de perdón, de verdadera comunión. ¿Te estás reuniendo con otros cristianos frecuentemente? ¿O te has alejado un poco? Es súper importante en nuestra caminata, en nuestra jornada con Jesús. El tercer gen es bien. El tercer gen es la oración. La oración. Y estamos en el comienzo todavía, en el segundo versículo, que habla sobre la oración. La oración es el ambiente donde nuestra voluntad se va conformando con la voluntad de Dios. No es que yo estoy ahí solo para pedir, para decir a Dios lo que quiero, ni nada de esto. Es el ambiente donde podemos nos acercar a Dios y relacionarnos con Él. ¿Y sabes lo que pasa cuando no tenemos una vida de oración? Cuando nosotros oramos, estamos declarando que no somos autosuficientes. Cuando oramos, nuestro corazón se abre para el sobrenatural de Dios. Cuando oramos, nuestra vida con Dios despega. Pasamos la vida escuchando experiencias muchas veces de otras personas. Yo he tenido una experiencia con Dios y viene aquí y habla y dice algo y tal. Y a veces nos quedamos, wow, qué guay, qué chulo esta historia. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú tengas una historia, una anécdota, una experiencia con Él para contar a los demás. Y solo va a pasar esto en el momento en que realmente empiezas una relación viva y personal con Dios, de oración. La oración es el canal que tenemos con Él. Y si no oramos, tal vez estamos siendo peores que una persona que se declara atea. ¿Y por qué? Porque si yo digo que creo en algo, pero no vivo eso que estoy viviendo, está mal, está muy mal. Yo estoy diciendo, yo me basto, está bien, no necesito orar. Yo estoy llevando mi vida tranquilo, yo no oro todos los días, y está bien, no. Pero cuando pasa alguna cosa muy, muy complicada y las cosas salen de tu control, ¿cuál es la primera cosa que va a hacer? Muchos de nosotros, no digo todos, vamos a orar, vamos a pedir oración. Cuando la verdad deberíamos estar orando y buscando una relación viva y personal con Dios todos los días. Y deberíamos hacer esto en dos instancias. La primera es en nuestra habitación, delante de nuestro Dios. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, entra en tu habitación, habla con tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará, dice la palabra de Dios. Pero también habla que debemos orar,
y va a ser creo que Elder probablemente va a predicar un poco sobre oración, de la primera iglesia también. Oración en conjunto. Mira, tenemos una oportunidad. ¿Quieres saber el momento que menos tiene gente en una iglesia? Vamos a reunirnos para orar. Vas a ver algunas personas y todo. Y, ¿vale? Pero, ¿y si nos retamos a nosotros? Mira, tenemos algo este viernes. Vamos a estar todos juntos. Vamos a estar todos juntos. Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios juntos aquí. La mezcla de unidad con oración es una mezcla explosiva. No hay nada que pueda estorbar o parar cuando una comunidad con fe empieza a orar y empieza a orar en unidad. Este es el gen de la oración. Si la palabra es nuestro alimento o nuestra comida espiritual, la oración es nuestro aire espiritual. Hay personas muriendo asfixiadas, ¿verdad? Porque no estamos orando. No estamos buscando al sobrenatural que Dios tiene y muchas cosas que Dios tiene a revelar para nosotros. ¿Cómo está tu vida de oración? Sería ahora un buen momento para empezar a orar y decir, voy a empezar ya, y tu vida va a cambiar. Y cosas vas a ver cambiando, porque estás moviéndote en el sobrenatural de Dios. ¿Oras solo en tu habitación? ¿Aprovechas las oportunidades de orar junto con la iglesia? Y luego hay un gen, este sí es... Yo creo que muchos de nosotros vamos a decir, bueno, tal vez uno u otro yo no tengo, pero este sí. Dice la Biblia, vuelve un poquito, porfa, en la primera diapositiva, ahí está. Dice, se mantenían firmes en el partimiento del pan. Ahora la otra, porfa. Dice la Biblia, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. El gen de la comida, ¿por qué no? ¿Verdad? Es increíble cómo nos gusta comer, ¿no? Y yo quería entender esto, porque estamos contentos, vamos a comer. Nuestro equipo ha ganado, vamos a comer. Vamos a comer. ¿Cómo nos ha costado en esta pandemia abstenernos de comida en conjunto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ADN. Es increíble cómo Jesús también, en Lucas 5, por ejemplo, Jesús comía con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús dijo a un hombre llamado Zaqueo que quería comer en su casa. Encontramos Jesús en la casa de María y Marta, por ejemplo, comiendo. Hasta el símbolo, cuando hablamos del partimiento del pan, no es solo la comida en sí, pero es la Santa Cena. Es también el momento que Jesús parte el pan y dice, mira, este es mi cuerpo y o mejor, esto simboliza, este es como mi cuerpo y este es la sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto que hago con vosotros. Y representa ahí el cuerpo de Jesús. No es por casualidad que es una comida que representa el centro de nuestra creencia en Él. La cruz. La cruz. En el centro de todo lo que creemos hay una cruz que es un instrumento de tortura, pero que para nosotros es el principal instrumento de amor utilizado para rescatarnos. Solo estoy aquí por el amor de Dios, solo estás ahí por el amor de Dios. Somos pecadores, eres más malo de lo que piensas. Y perdona si te digo esto. Somos más malos de lo que lo pensamos. Y esto no digo yo, dice la propia palabra de Dios. Y cuando entendemos esto, vemos la gran misericordia y el gran amor de Dios por mí y por ti. Luego tenemos un otro gen, que es el gen del
temor a Dios. El versículo de número 43, en una otra versión de la Biblia dice, y sobrevino temor a toda persona. Aquí dice que ellos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales. Estamos hablando del temor. Proverbios capítulo 8, versículo 13a dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. O sea, aunque la alegría y la libertad que tenemos no puede ser una excusa para hacer y permitir todo lo que nos dé las ganas. Temer a Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, porque Dios es santo y nos quiere separar para Él, para su vida. Dios nos quiere separar y ahí está el temor. Temer a Dios no es exactamente tener miedo de Dios, es más bien un reconocimiento interno de la grandeza de Dios, de su poder. Es el reconocimiento de que Dios es un Dios justo y santo y debemos tenerlo como un Dios grande, todopoderoso. Y cuanto más me acerco a Él, más puedo ver que soy pequeño, pero también más me siento valorado y amado por Él. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿te estás dejando ser santificado por Dios, separado por Dios? Luego, en el mismo versículo 43, habla así, que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Pero mira, era en este tiempo. La palabra de Dios dice que la sombra de Pedro proyectada sobre los enfermos los sanaba. Es increíble lo que estaba pasando allí. Muchos enfermos siendo sanados, muchas cosas pasando, incluso muertos resucitando. Estamos hablando del poder de Dios, pero ¿este poder es el mismo hoy? ¿Será que podemos ver todo esto hoy? Y es interesante porque puede que no estemos viendo tanto estos tipos de milagro hoy. Hubo dos momentos en mi vida, un momento, a veces tengo dolor de cabeza un poco fuerte. Hubo un momento en un retiro que estaba hace muchos y muchos años. Estaba en un retiro, tenía dolor de cabeza, he tomado una medicina, vomité y nada pasaba, el dolor de cabeza, muy fuerte, muy fuerte. Luego la gente que estaba en mi habitación se juntaron y dijeron, vamos a orar. E impusieron sus manos sobre mí y oraron. Y exactamente al final de esto, simplemente yo creo que la fe era de ellos y no mía, pero lo que pasó fue que yo estaba así flipando, porque mira, es que pasó totalmente, cero, ningún dolor. Hubo un momento en que estábamos, Priscila y yo, y solemos orar antes de dormir, y estábamos orando y al final yo le he dicho a Priscila, mira, estoy con mucho dolor de cabeza, creo que voy a tomar una medicina. Y Priscila solo extendió las manos y dijo, pero vas a sanar en el nombre de Jesús. ¿Vale? En la misma hora salió el dolor. Pero también es posible que haya momentos en que Dios no cura, Dios no sana. ¿Ah? Hay momentos en que clamamos a Dios y Dios nos cura, Dios nos sana, pero está efectuando su poder de alguna manera. El gen del poder de Dios existe. Dios sigue restaurando, sigue transformando historias de personas con vidas totalmente rotas delante de Dios. Dios sigue operando milagros y Él quiere hacer esto a través de mí y de ti. Siempre que Dios quiere hacer un milagro, le gustaría que pudiéramos tener una pequeña parte de la menor de todas, un paso de fe y luego Él hace el milagro. Es interesante. ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees que Dios puede actuar todavía hoy? Luego tenemos otro gene, vamos a seguir, es
dice la Biblia, en el versículo 46 mismo, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Perdón, he saltado el versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Aquí, ojo, porque no estamos hablando de una sociedad marxista. Todavía ni existía esto. Mira, no estamos hablando que la gente tenía todos igual, pero que al que tenía mucho tenía la posibilidad de compartir. Y al que tenía poco, tenía también la posibilidad de compartir porque nada le falta. Entonces no estamos hablando de una igualdad, pero sí de una equidad. Estamos hablando de algo que Dios quiere, que nadie en su comunidad, en su iglesia, en el pueblo de Dios pase por algún tipo de necesidad. Y si pasa, debemos estar atentos porque la mayor expresión, o mejor, una de las mayores expresiones del amor es la generosidad. Y es interesante que Jesús, lo que pasó con Jesús, y siempre decimos esto aquí en nuestra iglesia, que Dios tanto amó que dio a su Hijo, ¿no? Hablamos que damos, ¿por qué? Amamos. Entonces, si damos porque amamos, la generosidad es una de las mejores maneras de expresar este amor, que no es un amor romántico, no es un amor filosófico, no es un amor vacío, no es un amor de palabras, es un amor práctico, porque en la Biblia el amor es muy, muy práctico. Y no debemos dejar que no sea de esta manera. Y es interesante, porque cuanto más damos, más multiplicamos. Es interesante cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Qué ha pasado ahí? La Biblia no es clara cómo ha sido esto. Pero me imagino yo que cuando Jesús en primer lugar hubo un chico pequeño que dio a Jesús 5 panes y 2 peces. Creo que es esto, es el número, no me acuerdo. Y dijo... Jesús cogió los panes y los peces y empezó a compartir. Y en la medida que compartía, se multiplicaba. Esto es un paradojo. Esto es algo increíble de la palabra de Dios. Cuanto más compartes, más tiene. Es una lógica extraña. La comunidad cristiana tiene su identidad firmada sobre un Dios que fue generoso al punto de dar y de compartir su propio Hijo para que por su muerte pudiéramos tener vida. Y debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestras cosas? A veces tenemos cosas en nuestra casa que están ahí con mucho polvo y hace 1 año, 2 años, 5 años, a veces 10 años están ahí en el trastero, a veces alguien está necesitando, pero está ahí. Un día voy a utilizar. ¿No? ¿Verdad? Y deberíamos decir, bueno, vamos a intentar ser más minimalistas y a vivir con menos, porque la comunidad cristiana se caracteriza no por el cúmulo de las cosas, pero sí por el compartir, por el dar. Y cuanto más damos, más tenemos. Luego tenemos el siguiente, el versículo 46 dice que era con alegría. No estamos hablando que alegría, el gen de la alegría. No estamos hablando que no podemos entristecernos, pero la alegría en el cristiano tiene una profundidad mucho más, es mucho más profundo. El Salmo 30, versículo 5 dice, por la noche durará el lloro, pero al amanecer durará la alegría. Podemos llorar, podemos nos entristecer, pero la historia del Evangelio, de la salvación en Jesús, el contexto en que vivimos en esta comunidad, nos da muchas y muchas razones para salir de esta fase, de este momento, de esta depresión, yo que sé qué estamos pasando en esta vida y que a veces es algo fisiológico, a veces es algo difícil, pero sí
que hay una alegría de aguas profundas reservada para todos aquellos que creen en Jesús. Debemos tomar mucho cuidado porque nuestra espiritualidad no puede reflejar solamente la introspección, una austeridad, una seriedad. Estamos aquí, no vamos a alegrarnos, es un culto solemne. No es así. Hay una alegría. Somos un pueblo alegre, feliz. Y que la gente pueda ver todo esto, pueda mirar. El penúltimo gen es el gen de la alabanza. Alabando a Dios, versículo 47, dice la palabra. Podemos alabar en la oración con canciones, hablar de quién es Dios, cómo Dios es maravilloso. ¿Sabes que a veces no tengo ganas de orar? Wow, no sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces no tengo ganas de orar. Y a veces cuando no tengo ganas y me esfuerzo a orar, empiezo alabando a Dios, empiezo diciendo sobre lo que Dios está haciendo y luego una alegría empieza a tomar cuenta de mi corazón, de mi vida, y es increíble lo que Dios hace cuando alabamos a Dios. Cantar canciones a Él. Más increíble todavía es alabar a Dios en medio de situaciones difíciles. Hay un poder que sale del trono de la gracia de Dios cuando tú y yo alabamos y le agradecemos y le somos gratos cuando estamos pasando por dificultades, por luchas en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, podemos hablar de nuestras luchas, pero también podemos alabarle. Luego, el último gen, dice la Biblia, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y vamos a llamar este gen de gen misional. Fíjate, si este grupo de personas disfrutaba de la estimación general del pueblo, es decir, de los no cristianos, entonces esto significa que estaban delante de su mirada. Estaban viviendo entre ellos, no estaban separados en un gueto, en un lugar muy alejado, en un lugar donde plantaban cosas para su propia subsistencia y cosían sus propias ropas. No, definitivamente no. Lo que estamos hablando es que todo esto estaba a la vista, delante de la mirada de la gente. Y entonces hablamos de una iglesia y de un gen misional. Su relación con Dios era visible. El testimonio de vida, su clase de vida era visible a todas las personas a su alrededor. Y finalmente, una iglesia con este ADN es irresistible. No te voy a decir, pero piensa, porque no nos gusta, ¿no? Repetir las cosas. Irresistible. Una iglesia irresistible. Esta es una iglesia irresistible. ¿Sabes lo que es una iglesia irresistible? No es en un primer momento una iglesia en que la gente no resiste y quiere estar. En un primer momento es irresistible para Dios. Es una iglesia que arranca aplausos de Dios mismo. Y que mira y dice, wow. ¿Y qué hace Dios? Dice la Biblia. El Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nosotros vivimos y nos relacionamos con Dios y unos con otros de acuerdo con los valores que aprendemos de Jesús. Y Dios da el crecimiento. Para terminar, hay un versículo. Y antes de leer este versículo, mira que cuando hablamos de números, el libro de Hechos está lleno de números, ¿vale? No es mi predilección, mi favoritismo ni nada de eso, pero hablamos de 12, hablamos de 120, hablamos de 3000, hablamos de un tsunami de personas siendo salvas y restauradas por Jesús, porque Dios iba añadiendo día a día los que iban siendo salvos. En 1 de Corintios, capítulo 3,
versículos 6 y 7, y ahí ya voy concluyendo. Primera de Corintios, capítulo 3, y versículos 6 y 7, dice: yo sembré, es Pablo hablando, ¿vale? Es uno de los apóstoles de Jesús, de los discípulos, de los seguidores de Jesús tardíamente. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Al fin y al cabo, todo es para su gloria. Al fin y al cabo, todas estas personas que van siendo salvas, que van siendo restauradas y sus vidas van cambiando y siendo transformadas, es para la gloria de Dios, es para Él, es por Él y es para Él. Y quisiera terminar con dos preguntas muy sencillas. Y la primera es, y quisiera que pudiéramos reflexionar en esto: ¿queréis participar de una iglesia así? ¿Como esta? Responde en tu corazón ahí. ¿Queréis participar? Ahora una pregunta más profunda, porque esta fue muy rasa ahí. ¿Queréis ser una iglesia así? Vamos a orar. Padre, queremos, en primer lugar, pedirte perdón. Pedirte perdón, Dios, por todas las veces, Señor, que nos independizamos de ti al tomar la actitud de no tener una vida de oración, de tener tu palabra en nuestras manos y no leerla, de tener la oportunidad de quedar con otras personas y no quedar con ellas, de tener la oportunidad de presenciar tus milagros y tu poder, pero no creer en esto. Esto es demasiado. De tener la oportunidad de alabar a ti, cantar canciones y levantar mi voz, y mismo así callarme. De tener la oportunidad, Dios, de alegrarme, y mismo así optar por la tristeza. Perdónanos, Señor, todas las veces que nos alejamos de las personas que todavía no tienen una relación personal contigo y que vivimos en un gueto, vivimos en un grupo de personas y vamos engordando y solo, Señor, consumiendo tu palabra, consumiendo tus cosas, pero no compartimos. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que están dentro de nuestras casas que deberíamos estar compartiendo y no lo estamos. Perdónanos, Señor, por el dinero que está en mi cuenta bancaria que debería estar compartiendo y no la estoy compartiendo. Perdóname, Señor, perdónanos. Derrama de su gracia, derrama, Señor, de su amor, que la iglesia pueda ser iglesia y que podamos mirar hacia atrás y que podamos, Señor, mirar todo este ADN de la iglesia y decir:
yo quiero ser parte de esta iglesia. Yo pagaré el precio de la comunión y del perdón. Te alabamos, Padre, por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, porque enviaste a Jesús para morir en nuestro lugar y en la cruz del Calvario, delante de sus verdugos, delante de las personas que le estaban torturando, dijo: perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Allí estaba yo, Jesús. Perdóname. Perdónanos y baja con tu gloria. Perdónanos y haz con que tu poder descienda sobre nosotros como en Pentecostés. Es lo que te pedimos, Jesús, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas.